Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos el clásico de la literatura que dio inicio al cine de terror. La historia de un hombre enceguecido por su conflicto con la mortalidad y las trágicas consecuencias de su imprudente y temeraria obsesión. Frankenstein, el nuevo Prometeo. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. El inconfundible monstruo erróneamente referido como Frankenstein provino del libro escrito por la inglesa Mary Shelley en el año 1818. Una novela de estilo gótico que fue publicada inicialmente de manera anónima y que, por su contenido, hoy en día es considerada como una de las primeras obras de ciencia ficción de la literatura universal. Debido a esto, la historia de Shelley, quien recibió el crédito de autoría a partir de la segunda edición del libro, ha sido adaptada al teatro, la radio y, entre otros medios, al formato cinematográfico múltiples veces, siendo además la iniciadora del género del terror en el incipiente séptimo arte del siglo XX. El cine de terror se remonta más de 100 años atrás, en 1896 con La Mansión del Diablo, un corto francés de apenas 3 minutos que es considerado hoy en día como la primera muestra cinematográfica de terror de la historia. Sin embargo, fue en los Estados Unidos donde se estrenó la primera película de terror propiamente dicha con la primera adaptación de Frankenstein en 1910, cortometraje que presentaba al monstruo sin nombre como producto de una mezcla de químicos y que reflejaba los aspectos negativos de la personalidad de su creador, el Dr. Frankenstein. En 1931 llegaría una nueva adaptación producida por Universal Pictures, protagonizada por Colin Clive en el papel del científico y por el ícono del cine de terror Boris Karloff personificando al monstruo sin nombre. Adaptación cinematográfica ahora considerada como clásica y cuya personificación de la criatura se convirtió en la más icónica y emblemática de todas, dando lugar a su versión cómica en el memorable Herman de la familia Monster e inspirando a la creación de otros personajes similares como el descomunal Solomon Grundy de DC Comics. Aunque esta adaptación fue más cercana a la historia original de Shelley, se permitió varios cambios que la alejaron de su crudeza original. Era una historia mucho menos trágica, además de que estaba ambientada en una época relativamente moderna, lo cual explica la vestimenta de su monstruo. El gran éxito de la cinta condujo a que Frankenstein tuviera numerosas secuelas, convirtiéndose en una saga de 8 películas que culminaría en 1948, películas en las que el título refería erróneamente al monstruo. En 1957, la franquicia sería reiniciada con La Maldición de Frankenstein, película en la que el creador sería encarnado por Peter Cushing y el monstruo por Christopher Lee, los icónicos actores que también interpretaron al cazador Van Helsing y al señor de los vampiros, el conde Drácula. Esa nueva saga de tono mucho más gótico constaría de varias películas donde Peter Cushing interpretaría la mayoría de veces a Victor Frankenstein, pero enfrentando en cada una a monstruos diferentes de su propia creación, encarnados obviamente por diferentes actores, saga que culminaría en 1974 con Frankenstein and the Monster from Hell. A diferencia de la primera saga de películas, esta no se centró en el monstruo, sino en el científico, resaltando que Frankenstein era el apellido del creador y no el nombre de su aberrante creación. A partir de ese momento, múltiples producciones con distintos enfoques revivieron la leyenda del científico y su engendro con historias muy particulares y con diferentes actores, entre los que podemos resaltar la participación de Raúl Juliá y Bridget Fonda.
Sería en 1994 cuando esos míticos personajes serían revividos en una nueva y más trabajada producción, una pensada con la intención de representar de manera más fidedigna la obra original, y por lo cual fue estrenada bajo el título de Frankenstein de Mary Shelley, en la cual nos centraremos el día de hoy. La cinta fue dirigida y protagonizada por el actor británico Kenneth Branagh en el papel del científico Victor Frankenstein, Helena Bonham Carter interpretando a Elizabeth Lavenza, la prometida de Victor, ambos parte del cast de la saga de Harry Potter como el profesor Lockhart y Bellatrix Lestrange respectivamente, Ian Holm como el patriarca de la casa de Frankenstein y al gran Robert De Niro encarnando a la aberración sin nombre, el monstruo. Y precisamente sobre él, cabe resaltar que el trabajo de maquillaje fue realmente impresionante, puesto que hace ver sus deformidades muy realistas. Cabe señalar también que la dirección de Kenneth Branagh llevó la película por un tono mucho más teatral, ofreciendo escenas que parecían extraídas de obras musicales, algo que la diferenció por completo de cualquier otra adaptación. Veamos la historia de Mary Shelley. A inicios del siglo XIX, el mundo se encontraba al borde de un cambio revolucionario. Junto a los cambios políticos y sociales, los avances científicos prometían cambiar las vidas de todos. El apetito por conocimiento nunca había sido tan grande, y entre los hambrientos del saber se encontraba el capitán Robert Walton, un explorador obsesionado con alcanzar el Polo Norte, y cuyo objetivo, cada vez más cerca, revelaría una historia capaz de engendrar el miedo en todos aquellos que se aventuraran en lo desconocido. Robert y su tripulación lidiaban con una feroz tormenta en el océano Ártico. Estando ya cerca del polo, el embate de las olas empuja su navío contra un colosal iceberg, ocasionando pérdidas en la tripulación. Sin embargo, su determinación para continuar en el viaje sin importar las bajas era más fuerte que nunca, en oposición a la de sus marinos, quienes cuestionaban sus actos ante su poca empatía y preocupación por la vida de sus hombres. Pero sería al escuchar un espeluznante grito proveniente de los hielos que el panorama de su viaje comenzaría a cambiar. Un misterioso hombre emergería entre la nubosidad de los gélidos vientos árticos, y después de revelar su rostro y preguntar por su líder, les pide a todos tomar sus armas y seguirle. Un nuevo rugido mezclado con lamento vuelve a llenar sus oídos, momento en que los perros de la expedición se sueltan y corren en dirección de aquello que se ocultaba en la nieve. La tripulación oye cómo la jauría de canes es asesinada rápidamente, y es entonces que el capitán Walton ordena a los marinos retornar a la nave, y luego se entrevista con el hombre que habían encontrado. En su discusión, el capitán Walton revela el destino de su expedición y el cómo había empleado toda su fortuna y recursos para alcanzarlo, incluyendo las vidas de su propia tripulación. Momento en el que aquel hombre misterioso, reconociendo en el capitán la misma inescrupulosa fiebre de gloria que él padeció, decide contarle su historia después de revelarle su nombre: Victor Frankenstein. El relato de Victor comenzó en su niñez, siendo hijo de un noble y con una vida llena de lujos, época en la que su padre le presenta a la pequeña Elizabeth, niña que había adoptado después de que quedara huérfana. Muchos años después, Victor se había convertido en un estudioso. Gozaba de todos los lujos y comodidades que la posición de su familia podía brindar y que aparentemente nada podía opacar, hasta que su madre embarazada falleciera dando a luz a su último hermano, pérdida ante la cual Victor rogó mirando al cielo sin obtener respuesta alguna. 3 años después, aquella pérdida había esculpido en la mente de Victor una obsesión incontrolable respecto a la mortalidad y un deseo insaciable de revertirla por mano propia. Paralelamente, la relación de hermandad entre él y Elizabeth se había transformado en un lazo romántico, el mismo que el último día de Victor en aquella casa, antes de partir hacia sus estudios universitarios, los llevaron a comprometerse y decidir esperar a su regreso para hacer efectivo su matrimonio. Sus estudios lo llevarían a Baviera, sede de la Universidad de Ingolstadt, lugar en el que, más allá de adquirir conocimientos en la profesión de la medicina, Victor desafiaría a sus tutores con cuestionamientos que iban más allá de lo que los lineamientos morales de aquella época permitían, los mismos que limitaban sus estudios y sus ansias de lograr el objetivo que se planteó desde el fallecimiento de su madre.
Su actitud, sin embargo, atrae la atención de otro de sus maestros, el Dr. Waldman, quien, habiendo compartido aquellas ansias de conocimiento en algún momento, fue acusado y mal visto por las autoridades universitarias. Víctor continuaba su preparación enviando esporádicas cartas a su amada Elizabeth, quien cumplía su promesa y esperaba por él hasta el día de su regreso. Y mientras tanto, con la tutoría de Waldman, Víctor por fin comienza a aprender aquello que siempre soñó, la nueva ciencia, la prohibida por sus maestros, aprendiendo así algunos principios de la medicina china, la cual estipulaba que el cuerpo humano era un complejo sistema de intercambios bioquímicos operados por flujos de electricidad. Waldman, sin embargo, limitaba los conocimientos de Víctor, puesto que sus estudios alguna vez llegaron a un punto aberrante. Sería en una sesión en que los médicos y sus estudiantes inmunizaban a la población contra la viruela que el Dr. Waldman es asesinado por un paciente que luego pagaría su crimen con su propia vida. Su nueva derrota ante la muerte motivaría aún más a Víctor, por lo que dejaría de lado las limitaciones del ya fallecido Waldman e investigaría todos sus escritos, descubriendo los principios de un experimento de reanimación, el mismo para el cual recupera el cadáver fresco del asesino de su maestro, y además aprovecha la devastadora plaga de cólera que azotaba a la ciudad para tomar restos humanos de otros cadáveres y completar a su futura creación. Restos que incluían el cerebro sin igual de su fallecido mentor. Es así que Víctor construye los medios para llevar a cabo el experimento sobre su modelo de prueba. Su trabajo, sin embargo, lo había absorbido a tal punto que había dejado de escribir a su amada Elizabeth, por lo que ésta viaja a la ciudad a ver qué había sucedido con él. Y es entonces que su obsesión supera su cordura, eligiendo su aberrante campaña por encima de su prometida. Sin ya nada que lo limite, Víctor inicia el experimento. Enciende sus artefactos y ubica todos sus elementos con una emoción casi teatral, a punto de interpretar su ópera prima. Activa los generadores de electricidad y ejecuta el experimento. Y aunque inicialmente parece no haber sido exitoso, segundos después sabría que sí había funcionado. Estaba vivo. La criatura, sin embargo, aunque tenía una fuerza física superior, era torpe y grotesca, con múltiples defectos de nacimiento y aparentemente había muerto. Fue recién entonces que Víctor se dio cuenta de lo que había hecho, de su aberrante logro antinatural, el mismo cuyos fundamentos científicos había decidido destruir al día siguiente junto al cuerpo de su engendro. Algunas horas después, sin embargo, Víctor descubriría de la peor manera que su monstruo continuaba vivo. Este se cubriría con el abrigo de su creador y finalmente escaparía. En la ciudad, el engendro intentaría alimentarse, proceso en el que es descubierto por la gente y ante su grotesca apariencia es perseguido bajo la acusación de ser un vector de la plaga. Sería al defenderse que la creación de Frankenstein exhibiría la descomunal fuerza que su nacimiento artificial le había provisto, pero aún con ella, su desventaja numérica lo obliga a ocultarse y escapar del poblado hacia las afueras. Mientras tanto, Víctor despertaba recuperado después de haber padecido una fuerte neumonía, enterándose de que la plaga de cólera se había encrudecido y terminaría con las vidas de cualquiera que no tuviera alimento y refugio. Una tragedia que traía cierto alivio a su perturbada mente al no haber logrado hallar y destruir a su abominación. Y para terminar de reacomodar su vida, descubriría que su amada Elizabeth no lo había abandonado. Paralelamente, la vida de su creación no era tan fácil como la suya, estando obligado a ocultarse junto a los cerdos de una pequeña granja y compitiendo con ellos por alimento. Sería desde ahí que el engendro de Frankenstein, espiando a aquella humilde familia, comenzaría a comprender los lazos humanos y recuperaría algunas funciones del cerebro que tenía implantado, recordando cómo hablar y leer y descubriendo su origen en las páginas del diario de Víctor. Durante aquel tiempo, también desarrollaría un cierto cariño hacia las personas que espiaba, por lo que sin que lo supieran, usa su fuerza superior para recoger una cosecha que por el extremo clima era una tarea imposible para los dueños del campo. La felicidad de aquellas personas parecía traerle gozo a su corazón.
y esa identificación lo llevaría a atacar al dueño de las tierras que un día tuvo la infortunada idea de ir a cobrarles maltratando a la niña y al abuelo. Sería ese el día en que tendría su primera interacción con el abuelo, quien siendo ciego no tenía cómo horrorizarse de sus horrendas facciones. Sin embargo, el grito del casero atrae al resto de la familia, quienes, como era de esperarse, se dejan llevar por su apariencia y lo expulsan de la casa a golpes. La pobre criatura lloraba su dolor, más que el físico, el de su corazón, al haber perdido lo único que le daba cierta paz entre tanto rechazo. Al regresar a la casa, vería que la familia había huido, y entonces su corazón terminaría de romperse, decidiendo tomar venganza contra aquel que trajo sobre él la pesadumbre de una vida triste y solitaria que nunca pidió. Y así se encaminaría en dirección a Ginebra, el hogar de Frankenstein. Paralelamente, Víctor se alistaba para su regreso junto a Elizabeth y para su muy próximo matrimonio, con grandes preparativos y lujos que durante mucho tiempo había abandonado. Un día, el pequeño hermano menor de Víctor, atraído por la música de una flauta, encontraría a la criatura en sus tierras en medio del bosque, y aunque aquel ser parecía no tener mala intención, igualmente desata el miedo en el niño, quien huye del lugar dejando tras él un colgante con un pequeño retrato de su hermano mayor, el rostro que el engendro perseguía ansiando vengarse, Frankenstein. Comprendiendo la relación, el monstruo sin nombre persigue al pequeño buscando herir a Víctor a través suyo. Nobles y criados salen en busca del pequeño William. El monstruo coloca el colgante del niño junto a una criada de la casa para inculparla. Y su crimen se revela cuando Elizabeth regresa a la mansión cargando el cuerpo inerte de William. El padre de Víctor queda en shock ante la muerte de su pequeño, y la tragedia se disemina hasta el pueblo, donde la turba enardecida por el crimen había irrumpido en la cárcel y tomado a la criada de Víctor para hacer justicia con sus propias manos, asesinándola. Sería recién después de aquellas tragedias que la creación se rebelaría ante su creador, y tras la impresión inicial, fijaría las montañas nevadas como escenario para su encuentro. A la mañana siguiente, Víctor se pondría en camino pese a las objeciones de Elizabeth y su familia, a quienes no había revelado la existencia del monstruo. Pese a haber ido preparado para terminar con su creación, Víctor es sorprendido y derribado. Y sería recién al despertar que la abominación le revelaría la razón por la que aún se encontraba con vida. Aunque inicialmente el monstruo intentaba entender el porqué de su creación y recriminaba a Víctor por sus actos imprudentes, su real intención era obligarlo a que haga uso de sus conocimientos nuevamente y le cree una compañera, alguien con quien pueda vivir su vida artificial sin rechazo, alguien igual a él. Y bajo la promesa de que una vez juntos, ambas criaturas desaparecerían en las inexploradas y gélidas tierras del norte, Víctor accede. A su regreso, Víctor discute nuevamente con Elizabeth, quien decide irse. Y mientras tanto, él habilitaba sus instrumentos para cumplir con lo pactado. Sin embargo, el cadáver que su monstruo le presenta era el de su criada, la mujer con la que creció desde su niñez, razón por la que se niega a cumplir el trato y por la que el monstruo promete vengarse de él de la peor manera posible. Es entonces que Víctor impide que Elizabeth se vaya prometiendo contarle la verdad después de casarse, lo cual hacen casi inmediatamente. Sería entonces que Víctor organiza un grupo de búsqueda para acabar con el monstruo de una vez por todas, sin saber que éste ya llevaba un paso por delante de él, escondido en la mansión y siendo el posible responsable de la muerte de su padre. Tras la infructuosa búsqueda, aquella noche, Víctor y Elizabeth tienen por fin su noche de bodas, la misma que se interrumpe cuando el sonido de una flauta en la cercanía perturba la mente de Víctor. Sabiendo lo que eso significaba, encierra a Elizabeth y sale en busca de su presa, la cual, nuevamente, se había anticipado, atacando a la mujer sin que nadie se diera cuenta. El retorno de Víctor desata la ira del monstruo, y este arranca el corazón del pecho de Elizabeth y lanza su cuerpo sobre vidrios y fuego antes de escapar por el balcón. Y es entonces que la muerte de la mujer termina con la cordura de Víctor.
Frankenstein carga el cuerpo de su esposa hasta su laboratorio. Usa partes de la criada para completar el dañado cuerpo de Elizabeth, y una vez terminada, la trae de vuelta a la vida. Víctor intenta conversar con el reanimado cuerpo de su esposa intentando hacerle recordar quién era, incluso bailando con ella como lo hiciera antes de su desgracia. Perturbador espectáculo que el monstruo asesino observaba con cierta satisfacción. Elizabeth comienza a entender cuál es su nueva realidad, y es en medio del conflicto entre Frankenstein y el monstruo que, abrumada por su desgracia, acaba consigo misma, purgando su aberrante renacimiento con fuego. El voraz incendio avanza y consume la mansión entera, y es entonces que Víctor culmina su relato, habiéndolo perdido todo y siguiendo a la criatura al norte hasta el lugar donde lo habían encontrado, y tras su última palabra, finalmente pudo descansar. Walton da a sus marinos una idea de la narración de Víctor, aunque no creía en lo que había escuchado. Sin embargo, un nuevo lamento proveniente de su cabina conduce a la tripulación de regreso, encontrando ahí al monstruo. Walton le pregunta quién es, y éste le responde que Víctor nunca le dio un nombre. Al comprender que la historia era cierta, Walton baja su arma y le pregunta al monstruo por qué estaba llorando y lamentándose. Y entonces éste le responde que Víctor era su padre. La tripulación construye una pira funeraria para honrar a Víctor mientras su engendro lloraba la muerte del único lazo humano real que alguna vez tuvo. Y en aquel momento, una brisa de aire cálido debilita el hielo y este se parte, obligando a marinos y al monstruo a correr y a nadar por sus vidas. Y aunque el capitán Walton ofrece ayuda a la criatura, ésta la rechaza afirmando que ya no tenía asuntos con el hombre. La creación de Frankenstein sube al hielo empuñando la flama que daría funeral a su creador, y sabiendo que aquel fuego significaría su propia muerte, enciende la pira. El hijo de Frankenstein abraza el cuerpo de su padre y sonríe a su final, mientras Walton y sus hombres atestiguan la flama alejándose, consumiéndolos. Trágica pero poética visión durante la cual sus hombres nuevamente preguntan a su capitán qué rumbo tomarían, y Walton, habiendo entendido el mensaje de la tragedia de Víctor Frankenstein, decide ordenarles que inicien el rumbo a casa. Aunque esta película es la representación más cercana al libro, no cumple con su argumento del todo. Se distancia de la personalidad de Víctor Frankenstein y varía algunos de los hechos de la novela original, pero es innegable que gracias a la gran historia en que se basó y al talento de los grandes actores que interpretaron a sus personajes, Frankenstein de Mary Shelley es una obra de arte por sí sola. Más allá de tener hechos fantásticos, la película es un drama, una tragedia en donde la villanía de la historia se debate entre un monstruo llevado a la ira por el rechazo fortuito que su apariencia generaba, y un hombre enceguecido por sus ansias de romper las leyes naturales que rigen nuestra mortalidad. Un aspecto que al mismo tiempo era una crítica al temerario avance de la ciencia de aquel entonces, el mismo que podría aplicarse a acontecimientos de la era moderna, como la creación de la bomba atómica a partir de los estudios de Albert Einstein, y por ende, a varias décadas de tensión por la posibilidad de un conflicto nuclear durante la Guerra Fría. El tener la capacidad de hacer un descubrimiento o una invención le da al hombre el derecho de hacerla. Ese es un tema debatible, puesto que todo avance de la ciencia tiene posibilidades de potenciar nuevos descubrimientos e invenciones, pero su propósito siempre es decidido por una mente humana, y Frankenstein trata precisamente sobre eso, la naturaleza humana. El libro de Mary Shelley también fue llamado el Prometeo moderno debido a que la historia equiparaba al hombre que lograba dominar el misterio de la vida y de la muerte con una deidad, de manera similar a la historia del titán Prometeo, que robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los hombres. Al final, Víctor Frankenstein se dejó seducir por su ego y por el placer de la victoria, sin considerar las consecuencias que su cruzada traería para sí mismo, para la ciencia e incluso para la misma criatura que había creado, puesto que un ser vivo, aun siendo producto de un experimento,
sigue siendo un ser vivo, capaz de sufrir y de gozar, y en el caso de la mente humana, de amar y de odiar. Concepto tocado en el cine moderno a través de la saga de Jurassic Park y Jurassic World, las cuales ya analizamos en el canal. ¿Cuál es la línea que define lo que se puede y lo que se debe hacer? Frankenstein es una de aquellas historias que han puesto eso a debate, con Boris Karloff, Peter Cushing, Robert De Niro y varias otras curiosas producciones después. Y es que aún con 100 años de cine y la repetición de esta pregunta para tantas generaciones, el ser humano aún no ha logrado acertar en su respuesta. Y mientras no lo hagamos, probablemente seguiremos viendo llegar nuevas versiones que revivan la tragedia de Víctor Frankenstein y el monstruo sin nombre. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.